Yo recuerdo cuando salió recién Bergoglio, haber leído una revista donde entrevistan a uno de los colaboradores de Bergoglio, cuando era cardenal en Buenos Aires, y este colaborador, que lo conocía muy bien y que lo entrevistan, le dice que por favor lo defina en una palabra. Y él dice: Bergoglio es un animal político. Eso fue, así lo definió. Y para él era un halago. O sea, él era un animal político. La gente no sabe que antes de Ratzinger querían dejar a Bergoglio como papa y él no quiso porque no estaba listo, según él. El tema es que una vez que sale, efectivamente él dice: este es mi fuerte es hablar, mi fuerte es comunicar, mi fuerte es hacer política, negociar. Y a eso se dedicó. Murió haciendo política. ¿Cómo estamos, Carlitos, después de esa entrada? No entiendo qué acaba de pasar. Yo tampoco. ¿Qué fue esa entrada? Ya empezamos bien. Sean todos muy bienvenidos a... ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dice la iglesia? Este nuevo podcast que estamos realizando junto a Simón Aquino, Carlos Iriarte, su servidor, y el Espíritu Santo. Como dijeron los apóstoles cuando... A propósito de... ¿Sí o no? Sí. En comunidad y en acuerdo con el Espíritu Santo. Qué poderosa frase esa, ¿no? Sí. Queremos indagar acerca de los apóstoles. Pero porque estáis hablando como que si estuviera ahí en un... Estáis hablando como que si estuviera ahí en un programa de radio. ¿Tú hiciste radio, po? Sí, pues yo me acuerdo que me contaste. Todos hicimos radio. Canuto, que se respeta, fue a la radio, viejo. Bien. ¿Sí o no? Fijo. Evangélico, que se respeta en Latinoamérica, tuvo un programita de radio. Si no, no fuiste evangélico. Así de simple. ¿Cierto? O eres puede ser evangélico 2010 en adelante. Claro. Post Facebook. Sí. Aunque hubieran su radio en Facebook igual. Sí, todo online. Oye, ¿cómo estáis, pues, Simón? Tenemos un tema interesante hoy día, por motivos de lo que acaba de ocurrir. No lo que acaba de ocurrir, o sea, de lo que está sucediendo ahora con la elección del nuevo Papa. Pero antes de ir a nuestro tema, ¿cómo estáis, Simón? ¿Cómo te ha tratado la vida? Hagamos un poquito de calentamiento. De charla interior. Bien. Gracias al Padre, bien en todo. Contento también de tener este espacio. Contento de los hermanos también que siempre se suman. Buena onda, no aguantan nuestras tonteras y todo. Y entre medio tratamos de ponerle un poquito de condimento, de aliño, de carne. Yo podría decir: desechen el hueso, aliméntense de la carne de este asado que vamos a hacer aquí. Si algo no les parece, está bien. Nos da igual. Porque eso es la iglesia. A lo más Lutero, así. Su salida Lutero. Entonces, ¿qué dice la iglesia? Nuestro nuevo podcast, nuestro nuevo intento por continuar aportando. Y sí, ya no nos llamamos, perdón, no, ya fue Biblia para gente pulenta. Ya fue. Vamos a hacerle un funeral vikingo en estos días. Pero, ¿viste esa serie? ¿cuál? Que hubiera un montón de series vikingas. No, pero vikingo. De hecho, una vez me acuerdo que había una película que algo se llamaba algo del reino, después del reino, ¿cómo era? The Last Kingdom, parece. The Last Kingdom, buena película, buena serie, buena película, buenos libros, ¿ah? Mira. No, son libros. ¿Tenía libros? Sí, pues se está basada en los libros de, recuerdo el autor, como 7, 8 libros o más. Yo leí un libro buenísimo de historia vikinga que se llamaba El Rey Ahogado. Ya. Muy bueno. De una escritora, de hecho, noruega.
Buenísimo. Saga, obviamente, conspiraciones y cosas así, pero buenísimo. Se llamaba así porque precisamente el protagonista era un tipo que se había salvado de que lo lanzaron de un barco a la mar. Se llama El Rey Ahogado. Con todo esos rollos así, parafernálico. Pero bueno, vamos a hacerle ese tipo de funeral a Biblia para gente pulenta porque hoy día comenzamos con ¿qué dice la iglesia? Y hoy Estamos tenemos como, tema. Hoy tenemos tenemos una tema. versión, pero estamos como en una versión ya más madura, yo creo, ¿no? Mira, lo sabremos al tema después, No sé. Lo que después pasa de es que 10 la gente capítulos. no. Mira, yo voy a decir algo: si la gente no sabe que grabamos tarde estos capítulos y yo me siento más cansado últimamente. Mis hijos me están quitando toda la energía. Te estás excusando para. Eh, no, terrible. Pero Mira, te notaba lento ese día, Carlos. ay, sí, como que no he fluido bien en las grabaciones. Pero por el poder Pero de ya está. Grayskull, por el poder de Grayskull. Te creo, Discord. Yo juraba que eran enteros satánicos hasta que cuando era chico, me acuerdo cuando iba a la Asamblea de Dios, No, yo si a mí juraba tampoco me dejaban verlo. que Jimán era entero satánico. Y después, había adulto, me puse a revisar muchas veces los orígenes de algunos dibujos animados y nada, era puro marketing y todo. Pero A bien, mí a mí no me dejaban verlo. tampoco no te dejas No, por no, culpa de Skeletor. ni los Power Rangers me dejaban ver. Ya eso es Y triste, ya eso es triste. la infancia de un niño angélico, más dura que infancia en Irak. Aislado total. Sí. Mira, yo hice Historia mi de la pega iglesia hoy día. primitiva. Buenísimo. Espérate, ese, Ahí espérate, está. ese. Historia de la iglesia primitiva. Buenísimo. Desde el año 1 hasta el 787. Porque hoy día tenemos. ¡Fua! eh, sí, hoy día nos vamos con un tema acuáticamente acuático. Y entremos de lleno porque hay que Oh, decir, que todo este tema del cónclave y todo este tema de la elección del presidente del Vaticano, no sé si decirle presidente, del gobernador, del que se sienta en el trono del Vaticano, del Papa, básicamente es que no es para, iba a decir, no alcanza para presidente porque en realidad sus leyes no del, pasan por ningún senado, del ni es potato, elegido, claro, del no es potato. elegido por voto. Potato, como dijo el. ¿Quién fue que le Black, puso? el de Santiago Endara de Canuto, Black Potato. No, pero yo había escuchado a alguien que lo saludó Hay en un potato, Twitter y le puso Potato, pero saludándolo en serio. no te puedo creer. En serio. Esa es la ignorancia, pero ya. Y en vez de ponerle pop, le puso Potato. La ignorancia supina, dicen los académicos. Claro. Eh, Entonces, toda esta idea de que están eligiendo al sucesor de Pedro viene de la idea primero de la idea de Pedro como líder exclusivo de una pirámide, que sería la iglesia, y luego también se une con la idea de la sucesión apostólica. Entonces aquí mm, hay dos temas. Uno, según la iglesia católica, entonces ¿Viste quedaría un puro Succession? apóstol. ¿Viste la ¿Cuál? serie Succession? ¿Viste la serie Succession? Mira, no la alcancé a ver entera porque llegó un Oh, momento en donde me colapsó. Era como mucho. ¿quién te colapsó? Este personaje, uno de los hijos del magnate viejito que estaba enfermo, Ay, qué buena serie, viejo. me colapsó así como que me dejaba demasiado sensación así como de Es caos. que sí, es que está muy bien hecha la serie. Pero no me extraña que sea así en la vida real para mucha No, gente. es que eso está inspirado en el loco de Fox, el dueño de Fox, ¿Ya? y el loco hacía competir a sus hijos para ver quién iba a heredar el imperio, si eso está inspirado en algo real. Te creo, completamente. Oh,
como ¿Y cómo, cónclave. y cómo termina después Succession? No, bueno, ¿para qué te voy a No, spoilear, viejo? No. no, peor que The Walking Dead, peor que Guerra de Tronos. Te pasa como que hay series como que tú decís, ¿quién es bueno acá? ¿Quién se salva? Sí, ¿Con quién empatizo? ¿Te pasa que como que al final no... yo creo que Succession es eh, una de esas series que no empatizáis con nadie, viejo? no, porque todo, a mí yo por lo menos que no he visto, como te digo, mucho, me quedé hasta ahí. Hasta ese momento no le tiraba ni una ficha a nadie. A nadie, todos tenían unos dramas súper así. Y ni siquiera el que se veía Turbios. como más pobrecito. O sea, se notaba Oh, que turbio. sí, la turbiedad con escándalo. No No, sé. no, nada, nada bueno. Nada bueno Como bajo los, el sol. como el cónclave del Papa, pues viejo. Como los ¿Tuviste cardenales. la peli Cónclave a todo esto? No, no la he visto. No la he Yo visto. la pude ver Tengo y lata de de hecho verla. vi la peli y escuché la entrevista al asesor de la gente que hizo la película, al asesor de parte del Vaticano. Eh, y Ok. él dice que efectivamente, es un asesor que no es católico, es un periodista, que efectivamente el cónclave es todo un tema político. Por eso es que se dan tanto tiempo para reunir a los cardenales, desde que mueren en Claro. adelante, pasan como 15 días, un poco más. eh, Dan todo ese tiempo para que los cardenales en sus respectivos lugares hagan política, Mm. básicamente, y conversen entre ellos y tomen en cuenta diferentes factores. Y cuando llegan al cónclave, ya cada uno tiene los grupos estos que se juntan, los de África, los de Asia, los de América, en fin, empiezan a tener ya sus propios candidatos basados en lo que creen que se requiere para mantener a flote, digamos, la maquinaria. Entonces, claro, y ya dentro del conclave empieza todo un juego de conspiraciones, conversación interna, conversaciones de pasillo, Mm. movimientos de todo El tipo, conspiranoico. digamos. Ajá. La película, el final me pareció muy Netflix. ¿Para qué te digo? El final. No voy a spoilear un poco, pero sin decir nada. El No, final es muy Netflix, pero el desarrollo es sí es muy bueno. realista. Sí, Es bueno. Te sí. gacho. Oye, yo creo que igual para poner en contexto, quizás a los cristianos evangélicos en Latinoamérica estamos como bastante alejados de por qué la Iglesia Católica hace lo que hace. Lo digo en ese Mm, sentido de por qué hay un papa, por qué hay cardenales, por qué la Iglesia se estructura de esa forma y por qué también la Iglesia Católica se arroga el derecho de decir que ella es la única iglesia que fundó Cristo y que ellos son los representantes de Dios sobre la tierra. Porque desde ahí se desprende la elección de un papa. O sea, esto no es solamente vamos a elegir un representante para nuestra iglesia, sino para ellos están eligiendo al representante legítimo, ¿cierto?, de Dios sobre la tierra. A ese nivel es el papa. No solamente estamos diciendo que él representa o él viene en línea directa de Pedro, ¿cierto? Yo creo que vamos a profundizar luego de eso. Pero también con esto están diciendo, nosotros somos la única iglesia verdadera, somos la única iglesia que Cristo fundó. Eh, y esto no es menor, esto es sumamente interesante, porque ya llevan 2000 años diciendo este discurso. Eh, eh, y quizás la Iglesia Católica ha perdido mucha fuerza en los últimos años, mucho, desde los 80 para acá, la Iglesia Católica ha perdido su autoridad. Yo creo que desde las guerras mundiales la Iglesia Católica empezó a perder su fuerza. sí, después de los acuerdos Eh, con el eje de acero, que era Hitler y Mussolini, porque ahí es mm, donde se consiguen ser el Vaticano un Estado, con los tratados Letrán y todo ese rollo que tuvieron con Mussolini. De ahí mm, en adelante empieza el declive con escándalo, porque no se puede, o sea, lo cierto es que sí,
hubo gente, cardenales, en fin, que trataron de ayudar en la persecución a los judíos, pero también es cierto que también el Vaticano directamente negocia por debajo con la Alemania nazi, con Claro. Mussolini en su momento. Y también hay una crisis moral en Occidente, comienza toda una crisis moral en los años 50 para acá, eh, y, y esta crisis moral viene también después de esta guerra mundial. Entonces toda esta esperanza por una humanidad mejor, ¿cierto? Toda esta fe cultural empieza a quebrajarse, ¿cierto? Entonces yo considero que de ahí viene como un declive muy fuerte, eh, y pierde poder. Ahora, eh, yo creo que, ahora digo, porque estamos muy alejados de cómo la Iglesia Católica hace eso, porque también como iglesia no hemos sido educados respecto a nuestra historia, cómo era el gobierno de la iglesia primitiva, por ejemplo, ¿cierto? Tú llegas a la iglesia y no te enseñan esas cosas, no te dicen, mira, nosotros de aquí venimos. Eh, yo no creo que sea una regla, pero siempre es bueno como cuando tú estás un domingo en la tarde verte un documental de History Channel, no te hace daño saber un poco de la historia de tu iglesia, que es la iglesia del Señor, mirar a los padres de la iglesia, eh, así como te educan en el colegio para saber un poco de la historia de Chile, no creo que estaría mal que te digan, oye, así era la iglesia, eh, y eso nos evitaría muchos errores a la hora de hacer iglesia. ¿Qué piensas de eso, Simón? En la entrevista del domingo. Sí, sí, no, estoy de acuerdo en esta necesidad de conocer un poco la historia, porque ahí uno va viendo. Bueno, hay una historia oficial que podría ser la historia que conocen los que le han dedicado tiempo a revisar, que es casi la historia de la institucionalidad de la iglesia en general. Y hay una historia del movimiento de la iglesia que parte en Jesucristo, luego con los apóstoles, luego yo creo que ese seguidía como movimiento de la iglesia, como un movimiento dinámico, se estanca o tiene un punto clímax con Constantino, ¿verdad? Y ahí se institucionaliza. Y ahí toma una forma distinta de oficial, voy a decir más que distinta, oficial Sí, de sí, claro, entiendo. funcionamiento, se oficializa y desde ahí creo que se parte en dos inmediatamente la observación. Hay una observación Mm, directa de esta institucionalidad mm, más de iglesia imperial romana y mm, luego por debajo hay también una observación de la iglesia todavía como movimiento. Y en la mm. iglesia como movimiento encontramos muchos díscolos, ¿verdad? Sin duda. Encontramos movimientos lejanos incluso de lo que era la institucionalidad. Y de hecho ahora hace poquito, no hace poquito, hace un buen rato en realidad, un mes por lo menos, yo andaba en España y de ese lugar, de los lugares donde es Galicia y todo eso, Mm, donde está Santiago de Compostela, mm, existió el primer mártir asesinado por instigación de la Iglesia Imperial. El mm, primer líder cristiano asesinado por instigación de la Iglesia Imperial, que era Prisciliano. Y Prisciliano el primero, en el año 330 y algo. O sea, muy cerca de lo que fue el primer concilio. Y muy mm. cerca de el cierre del canon. Eh, y entonces ahí uno, desde ese punto, para mí era interesante esa historia, porque desde ese punto en adelante se marca la diferencia entre los movimientos de la iglesia como movimiento versus la iglesia institucional, ya Mm, jerarquizada, ya con dogma establecido, claro. ya con lugares oficiales y Ah, sobre ah, todo una marca que era muy importante saliendo de las casas, mm, saliendo del movimiento de las casas. claro. Ahí está lo que tú hablabas de la política, eh, la política en medio de la iglesia. Ahora, no sé si te parece que vayamos construyendo cosas como, yo sé que tú lo hablas mucho, eh, pero definir conceptos, por ejemplo, Dale. vamos a ver en hechos cómo el gobierno de la iglesia, eh, pero hablemos como de los cargos.
o de las responsabilidades, vamos a llamarlo así. Tenemos los ancianos y dentro de los ancianos encontramos a los obispos, ¿cierto? Y diáconos. Voy a nombrar estas tres cosas porque eso es lo que vemos en Hechos. Vamos a dejar a un lado los pastores, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, ¿cierto? Eso. Pero como gobierno de la iglesia, en los cuales Pablo va a hacer mención, ¿cierto? Y de que van a decir, dejé, ¿cierto? Y instruye a Tito, ¿cierto? Cómo tienen que ser los obispos, cómo tienen que ser los diáconos. Y no sé si lo ves tú así, pero un anciano podía ser un obispo como un obispo podía ser un anciano igual, dentro de la... Sí, exacto. De la iglesia. Ahora, eso lo vemos ya que en el 40 después de Cristo, en el 60 incluso, ya cuando Nerón empieza la persecución, eso ya está funcionando dentro de la iglesia, ¿cierto? O sea, no sé si quieres que lo vayamos construyendo juntos, si puede ir como añadiendo, y podemos hacer como una especie de línea de tiempo igual, interesante hasta el 300. Sí. Sería bueno para que los que nos están escuchando pudieran ir construyendo también en su cabeza hasta lo que tenemos hoy día del Papa, o sea, para que entender un poquito esto que es la sucesión apostólica, porque desde aquí, desde este gobierno se desprende igual, creo yo. Sí, de hecho, en eso mismo que tú mencionabas, yo agregaría que considerar que ese paréntesis primero de los primeros 100 años, los primeros 100 años de la iglesia, donde los apóstoles se movieron bastante, los 12, y cuando digo 12 me refiero a Matías, más Pablo, más los apóstoles que vinieron después, como Apolo, como Bernabé en su momento, que funciona también apostólicamente, en fin. Ahora no tengo los nombres aquí exactos de los siguientes, pero todo este movimiento en los primeros 100 años, creo que es importante considerar que ahí no había templo, que ahí había movimientos en las casas, movimientos de comunidad. Y entonces en estos primeros 100 años los apóstoles realmente avanzan hacia ese tipo de dinámica, porque es la que aprendieron de Jesús básicamente. O sea, y es lo que traen para acá, al funcionamiento de la iglesia. En el año 200, en parte, continuó este mismo movimiento, dándole responsabilidad. Hay una responsabilidad distinta en los ancianos. Hay un tipo de peso espiritual también en los diáconos como servidores. Y hasta ahí era todo el movimiento, y todo tenía que ver con comunidad y con cuidar a la hermandad. Sí. Con cuidar a la hermandad para que creciera, digamos, la estatura de Cristo. Y habían, según los territorios, formas de cristianismos que variaban entre sí en pequeños detalles, pero en esencia tenían los mismos elementos. Y vemos que en el tiempo de Juan, cuando Juan se escriben las cartas de Juan, ya había una variante que ellos decían, no, esta no es correcta, que era todo este tema de Jesús, si había venido en carne o no. Entonces ya estaban enfrentando una variante a la cual ellos podían decir, no, esto no es correcto. Pero eso era señal de que había muchos movimientos cristianos, algunos más judaizantes, otros menos judaizantes, otros más libres en cuanto a ciertas prácticas, pero con elementos muy pequeños. No eran una lista tan larga de lo que te hacía ser iglesia. O sea, sí eran principios fundamentales, pero no era una gran lista de cosas. Sobre todo creer en Cristo, que había venido, que había muerto, que había resucitado, que era hijo de Dios. O sea, estos elementos pequeños, incluyendo los que se mencionan en Hechos, cuando no era necesario circuncidarse, absténgase de sangre, en algún momento también se dijo, de comer sangre, por todo el tema de los sacrificios, y desde ahí esos eran como los planteamientos primeros. Yo creo que hasta el año 200 y algo, por ahí andaba. Yo quiero como tomar algunas cosas que dijiste. Una del templo. ¿Por qué razón no se reunió en el templo? Yo me atrevería a decir que de primera fuente los discípulos entendieron el discurso de Jesús antitemplo, respecto a que el templo simbolizaba el judaísmo. Esa forma de adoración que justamente el Señor venía a juzgar. Y creo que ellos interiorizaron en sí este concepto. De hecho, todo el ministerio de Jesús fue afuera del templo.
no fue en el templo. Entonces, para ello el templo va a ser no va a ser un elemento gravitante. De hecho, era en contrario, o sea, Sí, porque el discurso de Esteban es eso, básicamente. Me puso la exacto. manito Sí, eh, el discurso de a Esteban, mí no me parece. sí, como que discrimina esta cosa. Entonces, el discurso de Esteban efectivamente termina con un énfasis en ustedes son duros de servicio porque Mm, insisten en el templo. La muerte de Jesucristo, cuando es registrada por los apóstoles en el Evangelio, se expresa ahí que es acusado de haber mencionado destruir el templo. O sea, exacto. esas Sí, menciones que ellos rescatan de que sí sean escritas, era mm, precisamente para dejar claro. en claro lo que había ocurrido y cómo el templo era parte de o Pablo, por ejemplo, cuando le habla a los Gálatas, ya hace esta diferencia entre la esclava, Agar y Sara la libre, y habla de Sí. que Jerusalén da para hijos para esclavitud, se está refiriendo más que Ahora, Jerusalén como la gente al sistema del templo. quizás como el único registro como más notorio de que hay que los discípulos después de la muerte de Jesús vayan al templo es cuando sanan al cojo en el pórtico de la Hermosa, ¿cierto? Eh, pero quiero entender de que Lucas también este relato lo escribe a propósito, como marcando el decir que eh, el espíritu se está moviendo fuera del templo, porque el milagro ocurre fuera del templo. O sea, hay una intención en dejar claro de que los milagros están en la calle, que los milagros están en las casas, que el respaldo de Dios está fuera de este lugar sagrado hecho por hombres. Y Jesús va a decir también de que no habitará, bueno, Dios está, lo declara en el Antiguo Testamento igual, que no habitará más en manos, en templo hecho por manos de hombre. Y Pablo va a decir después de que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces creo que había como una clara convicción de que ese no era el camino, que así no se debía construir iglesia. Otra cosa que quiero también mencionar de lo que tú decías es que los roles dentro de la iglesia se dan por la necesidad, quizás. O sea, los diáconos al principio para servir es porque están desbordándose, entonces necesitamos gente que nos ayude en esto. Que eso es súper importante porque en contrario con lo que se va desarrollando con el tiempo, los liderazgos no se levantan por necesidad, sino se levantan por motivaciones sumamente erradas. Y es importante también que, al menos en el relato de hechos, se da por sentado el tema de los ancianos. Y bueno, en la sinagoga existían los ancianos. Yo creo que tú también manejas esa información. Que Sí, claro. habían ancianos en las sinagogas que en su mayoría eran gente de mayor edad, ¿cierto? Que ayudaba a tomar decisiones. Y quizás toman este sistema de gobierno, lo traen a la iglesia como buenos judíos, pero lo resignifican, o sea, tiene otro sentido quizás acá o quizás también era propio de eso. Pero no obstante, los liderazgos que se levantan, al menos lo que estamos viendo yo en hechos, y eso quiero como dejarlo claro, ¿cierto? De que no son por un asunto de poder, sino son por un asunto de funcionamiento orgánico de la vida de Cristo en los primeros años de la iglesia primitiva. Y eso es súper importante. O sea, nosotros estamos aquí para que la vida crezca, para que Cristo crezca, no para que controlemos cómo funcionan las cosas, ¿cierto? Y vamos a tener esas discusiones que Pablo tiene con el Concilio de Jerusalén, qué le exigimos a Pablo, qué no le exigimos a Pablo, y finalmente los apóstoles terminan cediendo porque están viendo en Pablo el obrar del Espíritu Santo. Eso habla de que, al menos en los primeros años, el sentido era, queremos que la iglesia del Señor crezca. Amén. Exacto, sí, sí, es que es así. Un muy buen resumen. De hecho, el tema de que sea funcional era todo. Y claro, después vienen las persecuciones, después viene que no es menor, o sea, estamos hablando de 100 años de persecución, diferente, algunas más violentas que otras. Y si no había primero la persecución del judaísmo al cristianismo inicialmente,
que es lo que vemos en el libro de Hechos, cómo buscaban a Pablo para... Literal, había un grupo de judíos que iba detrás de Pablo para ver en qué ciudad estaba para poder apresarlo. Pero después vienen las persecuciones de Roma, y Claro. cuando esto ya termina con Constantino, efectivamente ya había, el cristianismo ya estaba esparcido por todas partes, ya estaba en diferentes ámbitos de la sociedad, ya estaba entre gente, digamos que con esclavos y sin esclavos, para dar una idea, eh, y esto estaba tan lleno, y por otro lado, yo creo que Constantino nunca se convirtió, yo soy de esa línea, yo sé que hay gente que dice, no, si él tuvo un encuentro con Dios, yo creo que no por sus actitudes finales, sobre todo antes de morir. Pero ahí en todo ese embrollo, claramente hay una jugada política de parte de él, en donde se apoya en la estructura, en este movimiento que lo abarcaba todo, y que de paso también habían comunidades cristianas, pueblos pequeños donde todos eran cristianos, que estaban prosperando en ese tiempo, que estaban prosperando por este sentido de comunidad. Ahora, yo, o sea, ya te fuiste al 300, pero solo así lo voy a hacer rápida. Existían los obispos, que esto es súper importante, sobre todo en la sucesión apostólica. O sea, Sí. los obispos eran estos que, como los obispos, eran los encargados de ciertas, de supervisar la iglesia, ¿cierto? O las comunidades de fe que estaban en ciertas regiones o ciertas ciudades. Y ahí algunos obispos podían tener como la función de supervisar, en el sentido de que, y esto es importante porque de hecho por ahí por el 115, si no me equivoco, Ignacio de Antioquía escribe una carta al obispo de Antioquía en el 115 por ahí. Ignacio va a reconocer y va a decir que los obispos han sido nombrados directamente por los apóstoles. Ya, y aquí está un tema importante, porque constantemente se buscó en la iglesia preservar la doctrina. Ya, yo sé que hay algunas personas que están como metidos en antiteología y anti todas esas cosas, decimos doctrina y genera como, pero la doctrina como enseñanza, quiero dejarlo claro, porque que eso es súper importante, porque había una lucha contra, tú dijiste, habían formas de cristianismo diferentes, claro, entonces había como una guerra también, una lucha, una resistencia al gnosticismo en los primeros años. Y esto es importante, ¿por qué? Pero ¿qué tipo de gnosticismo? Sobre todo el gnosticismo que ponía en tela de juicio la divinidad de Jesucristo, que ponía en tela de juicio el nacimiento virginal, por ejemplo, que decía Dios es mitad hombre, mitad Dios, ¿cierto? Que otros decían Jesús es solamente un hombre. En fin, ¿me entiendes? Todas formas extrañas como de concebir la figura de Jesús, la iglesia al principio la resistió. Y entonces por esta idea de que se preservara la predicación sana, entre comillas, voy a ponerlo así, estaban muy como empecinados, al menos estos hombres como Ignacio de Antioquía, como que se les reconoce después como padre de la iglesia, es que decir, nosotros somos discípulos directos de los apóstoles, ¿me entiendes? Entonces, como soy discípulo directo de los apóstoles, tenemos autoridad en lo que estamos hablando, porque los apóstoles escucharon a Jesús, nosotros escuchamos a los apóstoles, y los obispos, ¿cierto?, son ungidos por discípulos directos de los apóstoles, o por los apóstoles mismos. Entonces tienen la autoridad apostólica para poder ministrar a la iglesia, predicar, enseñar o corregir en el caso de que ciertas enseñanzas vengan a introducirse en las comunidades de fe. Hasta ahí todo bien, pienso yo. O sea, por ahí ya estamos como con esta idea de preservar la predicación, para que no... Claro, o sea, tal como dices tú, considerando la necesidad de la época, considerando que no hay tantos recursos materiales para poder mantener fidedigna una enseñanza, y entonces hay harto esfuerzo en este sentido, considerando también que Jesucristo dejó un par de sermones clave y el resto
fue una transmisión persona a persona con los discípulos, era relevante en ese momento ese punto. Aún con todo y eso, también es cierto que, por ejemplo, en mi caso, que yo revisé bastante los discípulos de Juan, que anduvieron con Juan, entre ellos Policarpo, que era uno de los más conocidos, uno se daba cuenta que los discípulos o los apóstoles en su momento nunca tuvieron esa idea, digamos, de voy a dejar un discípulo para que sea mi sucesor, ¿cachai? Entonces, claro, en algún momento, buscando legitimidad para decir cuál es la enseñanza que tiene más peso, se miró hacia atrás y se dijo, bueno, sigamos la línea más directa entre de discípulo a discípulo, de maestro a discípulo, luego ese a otro, y así hasta este punto. Se buscó esa mirada. Pero si lo miramos desde los apóstoles hacia allá, ellos simplemente estaban predicando, simplemente estaban enseñando y estaban teniendo Sí, no, obvio. Entonces, no, yo creo que eso igual es importante que lo menciones. O sea, es un punto importante también porque, ¿cómo se llama? Pasa lo que pasa en todos los movimientos. El líder es el bueno, los sucesores son los que la embarran. o sea, yo creo que a mí siempre que estudiaba esto y lo leía una y otra vez y por ahí me busqué, como contaba, busqué revisar líneas específicas para ver cómo evolucionaba, me daba cuenta de ese punto, por ejemplo, que tú mencionas. Yo podría decir así que Juan no era si lo midiéramos a Juan el apóstol con las reglas de que es discipular del siglo XXI, uno podría decir, oye, Juan era muy mal discipulador, porque Juan como que se lo encontraba, les transmitía, y él después seguía haciendo lo suyo. No es como que enseñara cierta gama de cosas. De alguna forma creo que Pablo era el como más específico con las personas que estaban con él, como de transmitir harto elemento. Es que considera un punto igual, Simón. Hay un asunto de que todos los discípulos, a excepción de Pablo, eran judíos. Y el discipulado, a diferencia concebido como este traspaso en el judaísmo, es muy diferente a la escuela griega. Y aquí hay un punto claro, igual. Puede ser un elemento. Sí. Acá hay un punto igual porque Pablo igual era más griego en ciertos aspectos. Y hay que reconocerlo. Pablo tenía educación griega en muchos aspectos. Y era muy culto. Si él venía de las provincias, ¿me entiendes? Entonces hay harto helenismo en Pablo, en su forma quizás como de hacerlo, ¿viste? Porque él escribe, él igual sistematiza ciertos temas también y los va a desarrollar, ¿me entiendes? Tú no ves a Pedro, a Juan y a los demás como en ese afán de decir, vamos a profundizar en esto, les voy a escribir. Ellos simplemente están fluyendo y viviéndola nomás. O sea, y eso es interesante igual. O sea, y Jesús no escribió nada, fuera de broma. Sí, y teniendo por eso te digo, a mí me llama la atención. Yo creo que hay funciones aquí en este aspecto, y esto ya es pura especulación. Hay funciones que Dios concibió necesarias, tanto esta que tuvieron los 11 discípulos restantes más Matías, que también estuvo con el Señor, lo siguió, digamos, de lejos en su inicio, pero cuando lo hacen parte los 12 porque había estado cercano siempre. Estos 12 tienen una forma de transmitir al discipulado y la enseñanza muy a la forma de Jesús, digamos, en el sentido de transmito y luego sigo viviendo y si quieres sígueme. Así, como muy así. Muy hebrea, es que yo quiero como resaltar eso igual. Y por otro lado, tenemos un Pablo que también creo que fue una función necesaria. Claro. Y creo que el Señor hizo estos dos carriles para que el tren anduviera. Sí, obvio, sin duda. De Pablo tener esta forma un poco más escolástica, vamos a llamarlo así. Claro, súper específica, de enseñanza, de revisión de cosas, o sea, había un peso en él distinto en la forma de hacer. Sin duda. Entonces, claro, después en el año 300, de verdad yo sigo viendo estas dos mismas formas. Antes que te vayas el 300, pues, ya, tenemos 115. Antes del 300, entonces. Tenemos los antes del 300. Antes del 300, en los tiempos ya de Ignacio,
Ah, Yo sigo viendo estas dos formas teniendo diferentes maneras de expresar mm, el seguir a Cristo, y en algunos puntos veo que como que chocaban. mm. Porque claro, Ignacio, por ejemplo, buscaba siempre esta articulación, oficializarla de alguna forma. Sí, obvio, se Eh, trataba de eso. y habían otros, los cristianos de Egipto, por ejemplo, eran otro tipo de movimiento, muy ¿Sabes distinto. lo que yo veo a veces es que en los apóstoles había una confianza ciega en la obra del Espíritu Santo. Y eso marca la diferencia. O sea, si bien es cierto, Pablo va a ser más escolástico, trae todo este sistema de escuela griega, lo pongo entre comillas, pero para que se entienda que esta formación más académica, de enseñar los textos, pero también él confía bastante en el Espíritu Santo. O sea, todos sus tratados, Corintios, todo lo que escribe es en la confianza absoluta en la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué vamos a hablar de los demás, por cierto? O sea, estamos claros de que confían absolutamente, pero pasa que después con los seguidores de los discípulos y ya la tercera generación, eh, pareciera ser que esta confianza en el Espíritu es más débil y tenemos que empezar a poner barandas para que no se nos desbande la iglesia. Yo creo que se vieron sobrepasados, y no los culpo para nada, Sí, eh, po. pasado con que ya no eran 10 iglesitas, ya no eran 15 Mm. comunidades, ahora estaba lleno por todas partes, y por ahí igual el celo de la casa de Jehová me consume cuando veo que están hablando tonteras. O sea, Claro, claro, lo claro. entiendo perfectamente. Y Y en había ese sentido, persecución romana ya después del 64 esporádica por aquí y por allá. Entonces igual había todo exacto. un asunto un poco más complejo. Y se dieron hartas mezclas igual en algunos lugares, porque este rollo, por ejemplo, de que cada vez que quemaban un mártir, habían comunidades que guardaban una parte de ese mártir, o sea, era como una reliquia, literal, Mm. para poder guardarla como, oye, pongámosla aquí en la tumba, literal donde se quemaba a alguien, buscaban entre la ceniza algún hueso por ahí y se lo llevaban. Sí, que Eh, entretenido toda esa historia. claro, Ahora, entonces, porque había una idea, mezcla igual con temas judíos, de mm, que los huesos eran importantes. sí, Entonces, estaba ese rollo. Yo creo, por ejemplo, que en este caso Ignacio era más de ese corte de querer desde corte, oficializar las cosas rápido, desde corte, se de sale ese como... corte. Sí, pero en Ahora Chile, espérate. en Chile la palabra darle el corte viene de darle el corte inglés. Corte. Ahora ya después vemos que surge otra figura acá, que es el obispo metropolitano. O sea, esto es muy importante porque sale después del Que me cielo. arriesga el corte. No apagues tu micrófono por si no se escucha como Ya, que te estés riendo, nadie sabe lo que está pasando. ya, dale. Ahora, lo que quería decir es que, claro, tenemos ancianos, que son estos que están acá, están los pastores, están los apóstoles, pero son funciones que ojo, que no se, no, porque está este gobierno local de iglesia, ¿cierto? No sé, en tu ciudad donde tú vives, y dentro de tu comunidad pueden haber maestros, profetas, ¿cierto? Evangelistas, pastores, pero los que toman decisiones en comunidad son los ancianos, y dentro de esos ancianos, dentro de la iglesia, pueden haber pastores, pueden haber maestros, ¿cierto? Pueden haber hermanos con una unción apostólica, ¿cierto? Y sobre estos ancianos iban a estar los obispos, que era como las cabezas, como que tomaban decisiones dentro de la ciudad, ¿cierto? Si habían más comunidades de fe. Pero después surge el obispo metropolitano, que es este obispo de ciudades grandes, que ya van a como tener control como de regiones, ¿cierto? Así como para ver y supervisar. Ya esto se le empieza a llamar padres de la iglesia. Ahí comienza el tema ya vamos a empezar a poner a uno por encima para que controle, para que supervise, ¿cierto? Y ahí vienen los patriarcas que significan padres, literales. Entonces Claro, ya de aquí surge dentro todo de este ese, cuento de la asociación. Ojo, para cerrar la idea, antes que la dale. tiré, eh, hablamos esto porque hablamos de la sucesión apostólica. Entonces, todos estos obispos van a ser ungidos
o designados por los sucesores de los sucesores de los sucesores de los sucesores de los apóstoles. Ojo con eso. Y eso es lo que se persigue. O sea, si yo soy obispo, solo tendría que haberme nombrado un sucesor de un, o sea, un discípulo de un discípulo de un discípulo de un apóstol. Eso es una invención que va surgiendo en el momento, ¿no? No es una cosa como que lo veamos en la Biblia que diga, oye, así tiene que ser de plano, hermano. ¿Cachai? De plano no es bíblico. Por eso te digo. Pero por ahí va. Dale, tú tenías una observación. Sí, que este punto, que es así como tú bien lo comentas, y que se puede ver en la historia, cómo de los ancianos, obispos y de los obispos, el metropolitano, era en algún momento se volvió muy arbitrario. Al principio cuando se empezó a dar un anciano que pueda moverse entre los ancianos de las diferentes comunidades para la edificación de la iglesia, todavía era una función producto de la necesidad, porque esto se estaba expandiendo mucho. Claro, se estaba expandiendo mucho, entonces necesitamos a alguien que pueda comunicarnos con los que están alrededor. Exacto. Y entonces, hasta ahí era un producto de la necesidad. Y fíjate que venía desde abajo, por decirlo así, desde la comunidad hacia arriba. Es como se establecía. Y entonces desde ahí está ese movimiento. Pero cuando ya se establece esto del metropolitano, ya empieza a cambiar la figura, porque obviamente para hacer esta sucesión del discípulo, del discípulo, del discípulo, teníais que pasar por alto. O sea, Pedro no tuvo un solo discípulo. Juan no tuvo, a lo largo de sus años discipularon a cientos de personas. Y entonces arbitrariamente se decía, esta es la línea real. Entonces, esa línea, cuando ya se estableció como de sucesión, habían pasado varias generaciones y nunca se tomó registro de quién eran los discípulos de cada apóstol. Y cada uno de estos apóstoles tuvo cientos de discípulos a lo largo de su vida, o sea, y por periodos de tiempo compartió con algunos. Un ejemplo de esto lo vemos en Pablo cuando da saludos en el último capítulo romano, y empieza a saludar un montón de gente. Él nunca había ido a Roma y sin embargo está saludando a un montón de gente con el que se había topado y que de alguna forma él había sido un instrumento de edificación para esas personas. Cada uno de esos pudo haber dicho, yo soy un discípulo de Pablo. Y en algún momento eso se empezó a producir, y lo vemos en la carta de los Corintios, y Pablo dice, eso no va por ahí, no va por de quién es el discípulo. Sin embargo, ya avanzando los años, ya muertos los apóstoles y muertos los discípulos de los apóstoles, empieza esta idea de yo soy discípulo de, y la línea sucesora. Y ahí ya no sale de abajo hacia arriba, empieza a voltearse este movimiento de... Por la búsqueda del poder, ahora ya en la búsqueda del poder. Y empieza a quedar desde aquí, elijamos hacia abajo, o sea, desde aquí nosotros vemos dónde está la sucesión. Espero que se haya entendido. Pero sí, no, súper claro. Ahora, de aquí también nacen escritos. Tenemos a Clemente de Roma en el 90, tenemos a la Didaqué, que surge por ahí en Siria en el 100, que te habla un poquito de cómo era la vida apostólica, ¿cierto? Tenemos las cartas de Bernabé, Policarpo, que tú lo mencionaste, y tenemos, creo que te he escuchado hablar del pastor de Hermas igual, las visiones que él tiene, y también tenemos a Papías. ¿Por qué nombro estos escritos? Porque en cada uno de estos escritos hay una visión diferente igual del Evangelio. Cada uno tiene como una visión de cómo tendrían que ser las cosas. ¿Te fijas? Entonces ya en el 100, así como en Hechos capítulo 8, o 10, o el concilio, ahí ya me perdí, ya no estamos de acuerdo en muchas cuestiones. No sé, como que y aquí ya... Pero sí hay cosas que sí están de acuerdo, y es justamente en este tema de la sucesión apostólica, en el fondo, cómo seguir como con esta idea. Entonces, por un lado tenemos a Ignacio diciendo que existe una sucesión apostólica, y por otro lado tenemos también a, si no me equivoco, o Bernabé, quien va a decir también que existen estos patriarcas. O
O sea, tenemos sucesión apostólica y como un líder referente en la iglesia. Ahora, si esto es básicamente la voluntad del Señor o era como Dios quería que funcionaran las cosas en la iglesia primitiva, se lo dejo a su criterio. Cada uno va a poder discernir aquí qué es lo que quiera. El punto de esto y por qué hacemos todo este salto, o al menos yo quería dejarlo como claro, porque esto nos va a llevar ya, como tú dijiste, al 300 y casi al 450, cuando después de lo que hace Constantino, que reúne toda la iglesia, ¿cierto? Dice ya, ordenemos el cuento. En el 300 también se hace el canon, porque por ahí un hombre llamado Marción va a tomar un poco de los libros de Pablo por aquí y por allá, y va a decir, esta es la Biblia, esto es lo que tenemos que leer, el Antiguo Testamento no, lo que dice y Pablo. Atanasio, que va a ser clave en el canon. Claro. Y Atanasio dice, no, compadre, aquí vamos a ordenar la cuestión. Marción es un hereje, y empieza toda esta problemática. Pero ya por ahí, por el 450 más o menos, tenemos grandes, es que este es el punto, porque el poder se empezó a concentrar, tal cual como un duque, como un rey, se concentra. ¿En qué? En que tenemos el patriarca de Roma, o sea, es un obispo en Roma que tiene casi 60, 70 iglesias bajo su dominio, bajo su jurisdicción, que es como todo Occidente. Vamos a tener al obispo de Alejandría, vamos a tener al obispo de Jerusalén, que va a haber otro obispo en Jerusalén, y vamos a tener al obispo, lo tenían otro por acá. Constantinopla será el otro, ¿no? Sí, parece que Constantinopla. El rollo es que ya en el 450, cuando la iglesia se institucionaliza, tenemos 4 obispos. ¿Te fijas? Y aquí comienzan la guerra, o sea, cuatro obispos, digamos, influyentes por la cantidad de gente que hay en las ciudades donde están. Básicamente. Sí, y con la cantidad de iglesias, pero y que cada uno decía, soy descendiente y discípulo directo de los apóstoles. Exacto. ¿Viste? Es que mira, aquí hay un punto muy, muy, muy bueno, porque, a ver, primero tú mencionabas todos estos escritos que existieron antes del canon y que se movieron por la iglesia y eran considerados escritos casi oficiales. O sea, todo el mundo lo aceptaba y lo usaba como parte de la reunión. Entre ellos estaba el pastor Dermas, que a mí me gusta mucho, específicamente, sí, que es la historia de alguien, básicamente, que lo escribe, y se llama el pastor Dermas no porque fuese su nombre, sino que básicamente firmó anónimo. Y estaba la Didaque también, que era muy conocida, pero si tú te fijas, por ejemplo, y qué bueno que hiciste la aclaración de que esta apareció en Siria, si bien es cierto, fue muy aceptada, y hasta el día de hoy uno la lee y tiene cosas muy específicas, muy buenas, Pablo no calza en la Didaque ni a palo. O sea, porque, por ejemplo, la idea que decía, no recibas a un líder y que se quede más de 3 días en tu casa. Y sí, Pablo le escribe a Filemón, oye, ordéname la pieza que voy para allá. O sea, no cabía en ese tipo de... Ya, pero yo creo que la salvedad. Ahora, a la salvedad también. Pues. Sí, por el otro lado, en aquellos tiempos, había gente que decía, vengo de parte del Señor, y básicamente comía gratis. Y la idea que decía, si un profeta te dice, levántame una ofrenda, me lo dice el Señor, es un falso profeta. Es un falso profeta. Eso decía exacto. La idea. O sea, si por eso te digo, o sea, lo aplicamos hoy día. Por eso te digo, o sea, tiene elementos que tú puedes ver, hay una claridad y casi sentido común, igual, en muchas cosas con respecto a lo que Jesús dijo, lo que la iglesia era y lo que se debía practicar. Exacto. Pero no tenían esta aura de canon. Como no tenían esta aura de canon, era como un tríptico. Estamos hablando del 100. Con indicaciones. Entonces, y no quedó en el canon de paso. Pastor Dermas, que incluso, no me acuerdo si Ignacio o Atanasio lo nombra en algún momento como un libro importante, tampoco quedaron en el canon. Y por último, el canon se establece como, y estoy haciendo hincapié en el canon porque después va a ser el punto de inflexión entre el catolicismo y lo reformado, y la reforma, digamos, de Lutero. Entonces, cuando el canon se establece, era una acción
una reacción a lo que tú mismo mencionas, Lo que hizo a lo Marción, que, claro. a lo que Marción había provocado. Entonces, básicamente ellos, para reaccionar ante eso, a esta dispersión de cierta herejía, dicen necesitamos oficializar ciertos libros y descartar otros. Y hubo una quema de libros, o sea, también hay que decirlo, hubo una lista negra de libros que había que quemar, o sea, ya a esa altura, literal, ya había guerra interna, ya Civil Sí. War estaba desatado. Entonces, O es una locura la historia de la ahora, iglesia. ahora, también es importante considerar que cuando se da todo este tema, eh, Mm, en medio estaba el asunto de Constantino. Porque mm. Constantino cuando dice voy a quitar la persecución y voy a ser la iglesia cristiana oficial, esto incluye que ustedes establezcan una sola forma. Espérate, Y igual es entonces, importante, hay un asunto, Simón, antes que años antes Constantino había declarado libertad religiosa. Que esto es súper importante a lo que tú dices respecto a cuáles son las intenciones de Constantino. Porque Constantino primero dicta en libertad religiosa. No es como que se convierta, no es como que diga de inmediato, no. El primero dice, ya, bueno, vamos a dejar que los cristianos prediquen, que vivan su fe. Eh, Digo esto porque obviamente la intención de Constantino siempre es política y es de gobernanza, no es no es cristiana. Sí. no, de hecho él después, con los años, los últimos años de su vida, él se deshace de muchos de estos obispos que eran pro canon y que es lo gracioso. Pero sí, ahí Y pasa cuando echa a Donato, si no me equivoco, lo saca, literal, tienen sus problemas y ahí es donde se empieza a formar se establece el primer papa, porque estamos asaltando toda la historia, pero dale, sigue. entonces, a lo que quiero ir es que estas formas de cristianismo que habían alrededor, existentes, muchas de esas formas tampoco es que alcanzaron a llegar a Roma para el momento en que dijeron estos son los puntos que vamos a dejar claro de cómo tiene que ser la iglesia oficial. Pero cuando ya lo oficializaron, todas esas otras formas de hacer iglesia, que más eran, muchos de ellos eran movimientos, funcionaban como movimientos que no eran movimientos herejes, no eran marcionistas ni nada de eso, quedaron fuera en su forma Mm. y quedaron sin representantes, digamos, en estas conversaciones que se tenían en Roma. Ahora sí, dale con lo del Papa. Vamos a ese Sí, punto. es que igual estamos tocando temas súper interesantes que cuando yo decía, si nos enseñaran la historia de la iglesia y la pudiéramos ver así como, no sé si objetivamente, pero lo más posible, como analizar hechos, nos daríamos cuenta de que podríamos darnos cuenta ya que mira, mi visión es como que después del 100 la iglesia ya empieza a perder rumbo. Esa es mi visión. O sea, yo respeto a Agustín, respeto a todos los padres de la iglesia que vinieron después, por sus contribuciones, ¿cierto? Y sus reflexiones. Tengo un amigo que a Ignacio le dice Ignacio lo horrible. Con eso te digo todo. Un amigo de No, Alemania. Un ya. amigo de Alemania que tú ubicas, que a Ignacio le dice Ignacio lo horrible. Porque Ignacio básicamente en algunos puntos dijo que se prohibiera cualquier manifestación del Espíritu Santo. O sea, y Atanasio va a rescatar va a tomar esa forma en un inicio, a los inicios de Atanasio cuando joven, él también entra en esta dinámica de no, prohibamos todo y oficialicemos, pero ya más anciano, después de una persecución, después que tuvo que vivir en las cuevas y un montón de cosas, vuelve con un libro llamado El Espíritu Santo, en donde básicamente un libro súper teológico, lleno de versículos y todo, con los libros del canon, él explica ahora, o sea, los libros en la Biblia canonizada recién salía del horno. Él con esos libros explica cuál sería entonces un movimiento del Espíritu Santo. Por eso te digo, después del 100 todo empieza como a perderse el rumbo, ¿me entiendes? Eh, pero bueno, o sea, se valora también, bueno, o sea, tampoco voy a
monchar en pleno ahí como diciendo, este está mal y yo estoy bien, o este es mejor. No. Cada uno hizo lo que pudo con lo que tenía, vamos a dejarlo ahí. Pero Exacto. desde mi perspectiva, desde el 100, no sé si tú compartes conmigo, esto ya pierde sentido completo. O sea, hasta la Se muerte. chacrió en buen chileno. Hasta la muerte de Juan, que algunos la atribuyen como en el 95 por ahí, ya esto ya se fue a la vez, literal. O sea, o Policarpo, dejemos Policarpo, ¿cachai? Como los últimos que a Suiza. Ahora igual, Ignacio de Antioquía muere comido por leones en el circo romano, o sea, lo persigue Roma y se va para allá, ¿entiendes? O sea, no, poco que, Es que era gente muy, muy de sí, fe. No quita que sea gente muy de fe, que ese es el punto. Yo creo que Jesucristo siempre lo consideró, lo tuvo sí, de sí, su, obvio, sin duda. dentro de su mirada, digamos, de cómo la iglesia va a trascender, que el factor humano no está exento y es parte del movimiento, el factor humano. Ahora, cuando ese factor humano ya se va para otra parte, ya se transforma, Sí. no en un factor humano, sino en un factor de, como dices tú, Mira, de poder, de sistema y otra cosa. para seguir con esta clase, estamos con una clase nosotros aquí, No, esto se dale, llama necesario, sino cómo la se historia entiende. secreta de la iglesia. Eh, mira, este es un libro académico, no es para nada así como de nuestra onda, vamos a decirlo así, como que no se alinea a veces con lo que nosotros podemos llegar a pensar, pero mira lo que dice, muy interesante. El patriarca de Roma en el 450 fue llamado desde el principio Papa, nombre que subsiste hasta hoy. O sea, este es un padre de Roma, después fue desplazando a todos los demás y les dijo Papa, Papa, hasta que quedaron dos iglesias, la de Oriente y la de Occidente. Y ahí la de Occidente excomulgó al de Oriente y el de Oriente excomulgó al de Roma. O sea, como que los dos se echaron de su iglesia y tenemos dos iglesias católicas, por si no lo sabían. De Oriente está la iglesia ortodoxa rusa y en Roma tenemos la iglesia católica, apostólica y romana, que finalmente ella es la, como dicen, nosotros somos los que nos quedamos con el Espíritu Santo y el legado de Pedro. No, ¿ya? paréntesis. Antes de este cisma, del cisma que se llama donde se divide Sí, ortodoxa versus católica, si uno se va hacia atrás, dentro de todo el movimiento que está ocurriendo en Oriente, con los pueblos eslavos, o sea, entendiendo los pueblos eslavos, Rusia, Ucrania, todo ese sector, habían hombres de Dios heavy. sí, O sea, obvio, obvio. yo tengo Sí, por ahí mi estudio por ahí en uno de esos PDF que me gusta hacer a mí, personajes que eran así, una cosa así, con unas sí, obvio, revelaciones tremendas, con obvio. un poder del espíritu sobrenatural, pero no tenemos, tal como dices tú, no tenemos en el registro de la iglesia actual noción de que eso existiese porque hemos Porque nos seguido la falta, historia occidental de la iglesia. claro. O quizás también miramos la iglesia católica, como se atribuyó toda esta historia, y nos decimos, no, yo no pertenezco a eso. ¿Me entiendes? Como no quiero saber si esa es la iglesia enemiga, una cosa así, por decirlo. Pero espérate, quiero decirle otra cosa que es súper importante. Mira, dice, la estructura del gobierno eclesiástico que se está describiendo acá, como está los obispos, ¿cierto? Y que se van designando y se designaron en el Concilio de Calcedonia, se llama jerárquica, que viene del griego y quiere decir gobierno por sacerdotes, como una pirámide. La estructura parte las órdenes menores del clero en la base y pasa por las órdenes mayores y las distintas jerarquías de obispos a una autoridad única en la cúspide. Qué bonito. Así está la Ahí, cosa. no, ella se chacreó todo. Ahí Pero sí, qué bueno que te lo describa así tan fríamente. O sea, finalmente así funciona. Mm. Tenemos en Roma el Papa diciendo esto es ya en el 450 después de Cristo. ¿Cachai? Entonces, ahí Ahora, viene después. todo esto que acabamos de explicar es bueno, digamos, especificarlo para los que están escuchando. Todo esto que se acaba de explicar acerca de la historia de la iglesia es para poder entender esta idea de sucesión del trono de San Pedro
por un lado, de dónde vino, pero también por otro lado entender, y por eso nos detuvimos un poco en el tema del canon y la Biblia, que después en la Reforma de Lutero se va a cristalizar una idea que va a empezar a aparecer en los movimientos cristianos periféricos, que es decir, espérate, ¿quién dijo que tengo que inclinarme al sucesor de alguien? ¿De dónde sale esa idea? ¿No debería yo inclinarme a lo que Dios dice? Y como lo que Dios dice está materializado en la Biblia, o en el canon en este caso, entonces voy a hacerle caso a eso. Y esa va a empezar a ser la discusión, que una de las que hace John Hus, creo que el primero que la argumenta así de forma muy clara, y de eso después van a tomar los siguientes reformadores. Ahora, como yo creo que sería bueno, como, no sé, aportando más o cerrando, pero Dale. toda esta idea después de que formamos este Papa, viene que también ya se declara el cristianismo como religión oficial del Estado, significa también que la Iglesia ahora va a recibir ayuda económica del Estado. ¿Cachai? Entonces igual ya aquí como que la cosa se empieza a poner más negra todavía. ¿Por qué? Porque por un lado el clero, o sea ya los sacerdotes, el clero, o sea, se forman estas razas y cristianos de primera y segunda categoría, no paga impuestos. La iglesia recibe ayuda del Estado. Los obispos tenían ya más poder para resolver problemas. Los obispos podían interceder frente a los criminales, podían ir a juicio, ¿cierto? Tenían como ya una cosa política, ¿cachai? Súper política, súper política. Y bueno, se deja el domingo como el día del Señor, ¿cierto? Como el primer día de la semana. Yo sé que aquí los hermanos que guardan el sábado van a empezar, Roma lo instituyó ya, pero la salvedad, el rollo es que se entiende como que los discípulos se reunían el primer día de la semana y el domingo, y por eso se va estableciendo. O sea, hay todo un tema, pero en gran medida este es el gran argumento que hay detrás de aquella cuestión, ¿cachai? Ahora, todo esto es importante y que lo estoy diciendo porque esto va a traer como consecuencia, como una exigencia a la iglesia, en el sentido de cómo Constantino, como con su idea romana de poder, de majestuosidad, de que, ¿cachai? Vamos a hacer algo. Entonces existía en el mundo antiguo esta idea de que un emperador se conocía su grandeza por su palacio. ¿Cachai? No sé si el otro día vi una película coreana, japonesa, que destruían el templo, el palacio del rey, y lo primero que quería construir después de la invasión de los japoneses, eran coreanos, Corea del Sur, era construir su palacio. Porque un rey no puede no tener palacio. Esa era como la mentalidad, y esa era una mentalidad muy antigua. Si finalmente, mientras más grande sea mi edificio, mi edificación, más majestuoso. Y es curioso, porque todos los seres humanos nos sorprendemos cuando vemos edificios grandes, ¿o no? Mira el Costanera Center, wow. Mira la iglesia, ¿cierto? Claro. Una reacción humana así como que refleja la majestuosidad. Hay una cuestión profundamente espiritual en eso igual, o sea, lo mismo cuando miras una montaña, ¿cierto? O sea, esta cuestión que te sobrepasa, y era la forma de mostrar ese poder. Y aquí está un punto, porque Constantino con su mamá, que se llamaba Elena, así que no le ponga Elena a su hija, estos compadres, Constantino y su mamá, empezaron a hacer edificios grandes, ¿cachai? Estos fueron los que empezaron como a hacer edificios costosos. Fíjate que se dice que ya antes del 40, antes del 340, ya habían cerca de espérate, descargando mi notebook, ahí sí, ya habían cerca de, o sea, antes del 400, perdón, ya habían cerca de 40 edificios, iglesias que se habían construido. O sea, no es hasta el 400, después del 300, donde se empiezan a construir la iglesia ahora. Claro. Fija, o sea, Ahora, hasta aquí había... Esas son las construcciones específicas para, como capilla, digamos, construir capilla, para darle un nombre. Empiezan a construir iglesias, o sea, templos a la forma majestuosamente romana. Ajá. Sin embargo, Roma antes de eso, ya
en la Roma cristiana, entre comillas, o la Roma católica, ya se empiezan a entregar los templos de otros dioses que habían sido, Claro, claro, claro. digamos, limpiado el imperio de otros dioses. Esos templos ya se empiezan a entregar y ya se empiezan a hacer liturgia ahí. Y también, y aquí podemos encontrar otro hilo de transformación, de cómo la iglesia empieza a perder las primeras dinámicas de las casas inicialmente, porque cuando se van a los templos empiezan a desaparecer los liderazgos de las mujeres, por ejemplo. Empiezan a desaparecer, pero de Mm, forma masiva, básicamente porque se le entrega solo a los hombres en el templo la facultad de dar la cena, de hacer los actos propios de que eran de las reuniones que se tenían en las casas. Entonces, mm, lo que era la cena antiguamente, donde se sentaban así como Jesús con sus discípulos, porque los discípulos repitieron lo mismo en algún momento y les llamaban los ágape, que eran estas juntas donde comían y se reunían y entre medio tomaban vino y pan y comían la cena del Señor, se transforma en un rito, te va volviendo claro. un elemento de la liturgia y se introduce dentro del templo como un rito, porque los templos tienen rito. Entonces, se empieza como cada vez a alejar de este movimiento que era súper sencillo, que tenía su centralidad en la voz de Dios y en lo que Dios decía y en crecer y conocer al Señor, se empieza a transformar en esta máquina política en gran medida, porque los obispos ya dejan de tener decisiones puramente espirituales, también tienen que considerar el ámbito político, tienen que considerar los riesgos que tiene el imperio de Roma. Eh, ya estaban las primeros estas nociones de que Roma ya no era tan poderosa como antes, eh, y así, y así sucesivamente. O sea, creo que es Agustín el que escribe acerca de la ciudad de Dios, no recuerdo si es él el escritor de este libro, La ciudad de Dios, en donde plantea qué es Agustín. más poderoso, el poder del obispo o el poder del rey. Y entonces dice, Mm. ante la caída del rey, el obispo tiene que tomar el lugar de ordenar la ciudad. Entonces, cuando él plantea Voy a hacer eso, un paréntesis. Eso es lo que lo plantea cuando Roma está en su declive, siendo por si invadida, acaso. Sí, ajá, está dale. siendo invadida y está toda esta bulla de las invasiones germánicas Vamos a sobre Roma. desaparecer. Vamos a Ajá. desaparecer. Ese era el miedo que tenían la gente en Roma. Entonces, ahí se ve en esa conversa de él, en ese libro, en ese texto, ya se ve un pensamiento que obviamente no lo hubiese tenido si no fuese conversación de otro obispo. De, Mm, ok, vamos a perder el paraguas estatal, claro, puede haber vamos sido a tener sí, que sí. asumir una posición más política todavía. Mm, Entonces, obviamente, dentro del argumento era, bueno, por el bien de la gente, por el bien del pueblo, bla, 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 claro. pero que no lo descarto, pero Mm, mm, ya está introduciendo funciones para la iglesia que Jesucristo nunca, ni los apóstoles nunca vieron que esa era la misión. Entonces ahí de mm, nuevo se empieza a dispersar toda esta idea y cada vez se empieza a alejar más de el movimiento original. mm. Eh, Oye, bueno, no sé, ¿quería aportar algo más? Quería como cerrar una idea. Dale, ciérrala. Como que, porque después te quería como llevar al plano de la conversación que tiene Jesús con Pedro y dice sobre esta roca edificaré mi iglesia para que vamos a dilucidar si efectivamente el Papa o qué creemos nosotros Buen también potato. respecto a eso. Sí, pero mira, solo como datito random, así, ya en esta época ya, cómo se celebraban las reuniones en la iglesia, ya dejaron de estar en las casas, dejaron de estar, ¿cierto? Y ahora ya vamos a estos lugares de adoración. Y, por ejemplo, la predicación se hacía durante la primera parte del servicio, se le daba lugar preeminente en el culto de las iglesias de Oriente. O sea, en Oriente era un lugar preeminente la palabra, ¿ok? En la de Occidente, o sea, Roma, la predicación era a menudo pobre y se le daba lugar sobresaliente al servicio de la comunión. Por un lado, la iglesia de Oriente era más como prediquemos, en Occidente cenemos. La predicación era un elemento menos solemne en la iglesia primitiva de lo que es hoy. O sea, en la iglesia primitiva, no sé, como que la predicación no era tan solemne, era una conversación. Hoy día
es solemne, ¿cierto? La prédica. Es como súper importante. Pero mira, dice, cuando el predicador hacía un comentario muy acertado o su retórica era impresionantemente o dramática, a menudo el auditorio la aplaudía. Ahí está ya los aplausos al gran predicador. Tanto Crisóstomo en el este como Agustín en el oeste protestaron en contra de esta práctica, pero no se les hizo caso. Eso en el año. Estamos hablando ya en el 400, el 300, ya ahí comenzaron los aplausos al predicador. Efectivamente, es que mira, es interesante observar todos estos detallitos, porque efectivamente vemos cómo va cambiando la figura y van Sí, apareciendo eh, el discurso como algo elemental. Obviamente ahí aparece la retórica como un tema, claro, eh, la discusión, digamos, en base a argumentos, todo este claro. asunto empieza a ser medular. Mm, Y la cena o la comunión no era la cena de antes, ahora era un mm, rito que evocaba el misterio, o sea, todo un tema. Y creo que alguna iglesia evangélica todavía lo tienen. O sea, conocí iglesias evangélicas donde la cena la llevaban tapada, los vasitos sí, pero es con vino que, todos tapados, con un manto especial, el pan también, y a la hora de la cena se quitaba eso y se decía, esto es quitar el velo, bla, 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 pero el viejito, misterio de la si cena. O salimos de sea, Roma, o sea, no, hay mucho entiende, o sea, romanismo, o sea, está claro, ¿o no? y entonces volver a lo sencillo, que a la vez deje más espacio a la obra del Espíritu Santo en nosotros y al Mm, crecimiento interno, es complejo por esto mismo, porque hay una idea de lo que es la iglesia, y yo me encuentro con personas cuando les predico, le hablo de Jesucristo, encuentro que solo el concepto iglesia ya lo evoca inmediatamente al cónclave, por a decirlo Roma, así. sí, Exacto. Roma, sí. No, y hay mucho romanismo en la iglesia evangélica, si tú lo analizas bien. O sea, no solo hay, yo diría, hay romanismo y detrás de ese romanismo hay paganismo, absolutamente. O sea, es una cosa, esta simbiosis media extraña, pero que viene desde el 100 después de Cristo. Ahí, nuestra historia nos persigue. Ahora, Jesús le dice a Pedro, Pedro, eh, eh, voy a leer mejor, creo que lo tengo acá. Le dice en Mateo 16, 18, 19. No sé si lo puedes poner ahí mejor o no. Just, activa tu micrófono porque está ahí en silencio, varón. Mateo, me dijiste, Mateo, 16, del verso 18 al 19. a ver, No sé si te tinca porque con esto podemos ir como concluyendo o dándole una... lo voy a dejar a pie de Mateo 16, del 18 al 19. Sí, Voy a sí. dejarlo marcado aquí para que los hermanos que quieran buscarlo, pero dale, léelo mientras. No, Espérate. ahí está. Mateo 16, 18 y 19. A todo esto, paréntesis, hay un libro muy Ah, bueno que se llama, de Frank Viole y George Barna, se llama Paganismo en tu cristianismo. maravilloso ese libro, viejo. Muy bueno. Así que Frank, recomendadísimo, Paganismo en tu cristianismo. eh, y eso es muy, yo creo que uno cada cierto tiempo tiene que revisarse, ¿o no? Sí, de más Mira, que sí. aquí lo tengo. ¿Lo estás viendo, no? Espérame. Ah, Déjame compartir. Ahí lo tengo. navegar. Espérame, dice antes. Ya, Aceptaré. me está pidiendo que elimine algo. ¿Qué eliminas? Ahí sí. Ah, bueno, ya. Ahí está. Dice, y yo también les digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ataré en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. Simón,
¿Qué opinan de esto? Porque este es como el gran eje del catolicismo, ¿no? De aquí se Sí, desprende claro. esta idea del Papa y de que son la iglesia verdadera y porque ellos son los sucesores de Pedro. ¿Cómo desarticulamos toda esta, ¿cómo se llama? Esta cuestión. Esta idea. Yo Sí. creo que lo primero es mencionar que Jesucristo está hablando, está haciendo un juego de palabras que era muy propio de la tradición profética judaica. O sea, hacer juegos de Mm, palabras, y aquí hacen juego de palabras en tú eres Pedro y sobre esta roca. Eh, y vuelvo a decir, era muy propio de esta forma y Jesucristo lo hace varias veces. mm, Sin embargo, cuando él está diciendo sobre esta roca, se está refiriendo a, sí. ahí está, a esta parte. Bien, bien ahí. Cuando Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa era la roca. Esa era la roca. Mm, La roca era la revelación. Y Jesucristo mm, lo dice en la parábola también acerca de edificar sobre la roca. Él dice, edifiquen sobre mí. Si no habría dicho, yo digo que edifiquen sobre Pedro. ¿Qué mm, es el punto cuando uno lee una cosa y no lee toda la Biblia? mm. ¿Verdad? O cuando lee toda la Biblia y se hace loco con algunas cosas y se queda con lo que le conviene. Claro, eso también Primero, puedo. dejar en claro que el tema de sucesiones de discípulo apóstol, discípulo apóstol, discípulo apóstol, no está en ninguna parte de la Biblia. No está en Mm, ninguna directriz de Jesucristo, no está en ninguna directriz específica de los apóstoles, aparte de Pablo enviar ancianos, las cartas van dirigidas a los ancianos, en este caso Timoteo y Tito, no al pueblo a decirle o a la comunidad a decirle, quiero que pongan atención en él porque él es mi sucesor. mm, No hay ninguna figura de sucesión. Eso aparece mucho después y gracias Carlos por traerlo a la mesa porque es así. Aparece mucho después con otros fines, con otros objetivos. Eso en primer mm, lugar. Entonces descartamos el tema de la sucesión, descartado. Ahora sigamos con el tema de Pedro. Tampoco, porque por esto mismo que estamos diciendo, es la declaración de Pedro de tú eres el mm. Cristo, el Hijo de Dios viviente, la roca a la que hace mención Jesucristo, que básicamente es él mismo, como en la parábola donde él dice que edifiquen sobre la roca que era él, para que Mm. entonces la casa no sea destruida. Ojo, porque igual las palabras cuando es tú eres Pedros, tú eres Petros. Ojo. Y Petros significa piedra, ¿cierto? Pero luego luego le dice, pero sobre esta roca, sobre esta Petra, ¿cachai? O sea, dos son similares, pero obviamente tienen otro sentido, ambas palabras, ¿ya? Entonces, obviamente, no, porque si hubiera dicho, tú eres Petros y sobre este Petros, una cosa así, porque Jesús si lo Claro, quería dejar en claro no hubiera tenido problemas, ¿me exacto. entiendes? Como tú bien lo dices, o sea, hubiera dicho sobre Pedro, síganlo a él. Ujú. ¿Te fijas? Ahora, y yo quiero aportar algo más, o sea, si tú lees Hechos te vas a dar cuenta de que el que tiene más peso en la iglesia de Jerusalén, que era la que como organizaba todo, no era Pedro, era Jacobo o Santiago. Exacto, exacto. ¿Sí o no? O sea, Pedro como que en ningún momento asume su rol como el gran líder. Lo vamos a ver así, pero muy claro. O sea, de hecho, más, el Señor tiene que poco más empujarlo para que vaya a predicarle a Cornelio. O sea, Y de hecho, Pedro, y en las cartas tampoco él se menciona como líder. Pablo no lo menciona. De hecho, Pablo llega a ser muy directo en Gálatas cuando reprende a Pedro. Lo mm, reprende porque Pedro estaba muy cercano a los que judaizaban, sabiendo Pedro que el tema de los gentiles era delicado. Entonces, eh, lo reprende por eso. Y aparte, Pablo llega a decir que él como apóstol recibió la señal de compañerismo de Pedro y de Juan, poniendo a los dos por igual, por un mm, lado, y dice, pero nada nuevo me enseñaron, o sea, me dieron la señal de ser compañero, pero en realidad no es que estoy esperando la bendición de ellos, porque básicamente dice yo los quiero conocer en el espíritu, no en la carne, a Cristo lo conozco en el espíritu, no en la carne, o sea, da toda una argumentación
de por qué no es relevante para nada que haya un liderazgo específico, en este caso en Pedro. Y ya lo miramos desde el siglo XXI hacia allá, vemos que Pablo no está afirmando, no está con esa idea de que Pedro sea la roca. El resto de los apóstoles tampoco siguieron esa idea. El libro de los Hechos no nos muestra esa idea. La iglesia de los primeros 100 años tampoco nos muestra esa idea. Jesucristo, cuando habla, tampoco está queriendo decir eso. O sea, básicamente es una carta sacada de la manga, así como para decir, yo tengo que quedarme aquí en el poder de esto y ya. Hemos desacreditado absolutamente a la Iglesia Católica hoy día. ¿Sí o no? Esto ha sido como un... Hemos destruido 2000 años de historia, fuera broma, literal, así como que. O sea, la conclusión quizás es como, hey, la Iglesia Católica actual y desde el 100 o el 300, como tú quieras llamarlo, ya no representa los valores apostólicos de Hechos, de las cartas de Pablo, de los primeros 100 años de la Iglesia, no lo representa. Y por eso Martín Lutero se levanta en el 1500, perdón, a declarar esto. De hecho, él va a llamar al Papa el Anticristo. Lo va a decir así, este es el Anticristo. O sea, Lutero. Y de hecho no fue el único. O sea, él le llama al Anticristo, Savonarola lo llama, en el tiempo Savonarola estaba los Borgia. Savonarola lo llama un hijo del diablo. Piola. Y es más, si uno sigue yendo hacia atrás, por ejemplo, Prisciliano, como lo que mencionaba, Prisciliano va a Roma a tratar de explicar su causa porque lo estaban acusando de hereje. Lo acusaban de hereje por él mantenerse en una actitud de movimiento cristiano y no una actitud oficial, de iglesia oficial. Por eso digo que ahí hay un punto clave de diferencia entre lo que va a pasar después. Porque a él básicamente lo persiguen por continuar actuando como el cristianismo de movimiento. Se reunían en los bosques, tenían un templo, de hecho, una capilla, y él dice, no es necesario, si podemos hacer esto en cualquier lugar. Lo acusan de cenar fuera del templo, de dar la cena a los hermanos fuera del templo. Lo ungen a obispo en su momento, porque todavía no tenían ganas de echárselo, pero hasta ahí. Pero ¿qué pasa? Lo acusan de leer libros no canónicos. Básicamente él leía el libro de Enoch. Lo acusan de agnóstico y sin embargo él había hecho un tratado, que yo lo tengo por ahí, lo pude conseguir después de muchos años, el tratado de Prisciliano, donde él abiertamente habla en contra de la idea agnóstica, la idea marcionista, en fin. O sea, de hereje no tenía nada en cuanto a teología, pero lo que sí tenía es que no seguía las prácticas de la institucionalidad que se había formado hace muy poco, 50 años, 30 años, no más. Y por eso muere. De ahí en adelante se crea este cisma interno, digamos. Y yo veo que después, estoy haciendo un barrido general, ya en el 1200, 300 años antes de Lutero, 200 años antes de John Hus, de Wycliffe, claro, aparece Francisco, y Francisco es uno de los que va donde el Papa y le dice, esta cosa hay que cambiarla, estamos mal, esta cosa no va por ahí, esta cosa ya se chacreó, o sea, se lo dice abiertamente. Hay una conversa que tienen ellos dos, el Papa en ese momento le reconoce que él está cansado de estar en ese lugar, porque esto no tiene nada que ver con la iglesia, y sin embargo no hacen ningún cambio. Todos esperaban que ese movimiento que estaba ocurriendo con los hermanos menores, porque no le llamaban franciscanos en ese tiempo, era un movimiento, de nuevo un movimiento, fuera de lo oficial. Fíjate la estrategia en este caso romanista y de decirle ya, te dejamos tener tu orden, para que no molestes más. Exacto. Haz tu iglesita nomás, haz tu iglesita. Cuando él era un movimiento periférico de lo oficial, no lo pudieron resistir porque tenía muchas señales. Cuando él llega al punto de predicar y hablarle directamente al que estaba sentado en Roma,
le acepta a la persona, efectivamente lo que me está diciendo es verdad, pero no hace ningún cambio y es más, años después le ordena a los hermanos menores de este movimiento que se vuelvan una orden, que se hagan parte de una orden monástica. Y ahí es cuando Francisco sabemos que muere. Hay Ojo, biógrafos que dicen que eso lo mató. igual la historia es porque uno de los que estaban con Francisco, bueno, tú te la sabes también, pero para la gente que no se la sabe es porque Francisco en algún punto no quería ceder, porque por un lado la Iglesia Católica le está diciendo tienes que hacer una orden, pero esto y esto tienes que quitarlo de tus principios, porque así no se puede. Y Francisco, no voy a quitar eso, no voy a quitar eso. Y por otro lado tenía como un hermano, un líder ahí de la comunidad, que le decía, pero Francisco, ¿qué te molesta que lo cambiemos? Hagamos la orden. Y finalmente este tipo lo hace como a espaldas de Francisco, quita ciertas cositas y eso a Francisco ya como que lo colapsa. Lo colapsa completamente, pero sí. Es toda una historia muy interesante. Pero igual yo creo que hasta ese punto de la historia, fue como la última instancia, y esto de nuevo opinión muy personal y para eso hacemos estos podcasts. Creo que hasta ese punto de la historia Dios todavía estaba dándole la oportunidad a esa oficialidad de la iglesia institucional a hacer cambios, arrepentirse y cambiar. Creo que ese último movimiento de los hermanos menores era para mostrarles que era necesario cambiar. Porque después de eso, los siguientes movimientos periféricos que empiezan a ir en contra de esta institucionalidad, y ahí está Wycliffe, y ahí está John Hus, y ahí está Lutero después, ya van a ser muy directos. Y ahí está Savonarola también, y ya directamente van a decir, esta cosa se chacreó y está como el diablo. Hay una cosa interesante igual, si seguimos toda esta línea, después aparece Wycliffe por ahí por el 1300, pero yo me acordé de algo y lo busqué rápidamente acá. Y fíjate que, bueno, a Wycliffe también lo enjuician, se va antes de John Hus, ¿cierto? Lo matan, pero cuando están haciendo el juicio que estaban condenando a Wycliffe en el 1380 y algo, es el mismo día que condenaron a Wycliffe como hereje, hubo un terremoto. O sea... la tierra respondió. ¿Qué le pasa? Dijo. Es que tú dijiste como las últimas oportunidades que quizás Dios le estaba dando, te fijas como a la iglesia, como ya cambien el timón, o si no les quiebro completamente esto. Ahí lo vemos claro, yo pienso así, con Wycliffe, así como... Ya viejo, o sea, aquí sí que la embarraste. Aquí sí que la embarraste. Ahora, y lo más interesante de Wycliffe, pasando allá por el lado, era que él le predicaba a los pobres. Él le predicaba a los campesinos y eso no le gustaba a la iglesia. Le enseñaba la Biblia a la gente común. Es que ese era el punto, o sea, y ahí donde digo, mira, fíjate, Francisco no tuvo eso. Francisco predicaba, pero era de persona a persona, pero no tuvo eso. Yo creo que ahí, en el caso de Wycliffe, sí hay de nuevo un giro de trama, por decirlo así, que va a empezar a ampliarse cada vez más porque él es el primero que dice, ok, hay un canon, tengo aquí una autoridad de la que puedo echar mano para decir lo que está bien y que está mal. Entonces él agarra la Biblia y dice, aquí tengo una autoridad que puede lidiar con esta otra autoridad que es política, que es la del Papa. Entonces toma la Biblia y en base a Biblia él empieza a no refutar como Lutero, pero sí a establecer ciertas prácticas. Y luego John Hus, ya él va a argumentar y todo, y las va a lanzar todas, digamos. Pero ahí empieza, vuelvo a decir, como este giro en donde los movimientos cristianos que eran periféricos y que de alguna manera empiezan a ser perseguidos, no habían acudido a esta herramienta de decir, ¿saben qué? El Papa no es una autoridad. Hay algo que tiene autoridad también de lo que puedo echar mano, que son los registros de lo que Jesús y los apóstoles dijeron e hicieron. Puedo echar mano de eso y refutar. Prisciliano lo hizo en su momento, en su tratado, pero él lo hace para defenderse a sí mismo. Entonces no dispara contra la institucionalidad, sino que se empieza a defender a sí mismo y el libro es ultra denso en términos teológicos, muy bien estructurado, los argumentos impecables. O sea, si a alguien académico le gusta ese tipo de cosas, ese libro es muy bueno. Pero ya en el año 300, o sea, yo veo que en lo especial de Wycliffe en adelante
es que ellos empiezan a usar esto contra la institucionalidad, ya sea para las prácticas que empiezan a hacer, como también después, como lo va a hacer Lutero, plantar tesis así, y Ahora, decir, esto no está bien. acá hay una cuestión importante, que es lo que estuvimos hablando de esta asociación apostólica y cuestionando la figura del Papa, porque eso es lo que estamos haciendo finalmente. Pareciera ser que en pleno siglo XXI, del año 2025, tengamos que hacer esto, me parece interesante igual. O sea, Necesario. sí, pero digo, es Porque si no interesante. queda como el Logan, no, no sé, pues cristiano que dice, no, yo no creo en el Papa, viene un católico y le dice, ¿por qué? Y no tiene cómo cómo Ahora, conversarlo. lo que quería decir es como que, claro, tienes a Prisciliano, ¿cierto? Tienes la historia, siempre hubieron movimientos por debajo, hay que Los analizarlos, ¿no? valdenses, Eso te iba a decir, muchos movimientos, es cierto, que hicieron cosas, pero ya tenemos claro a Wycliffe y John Hus, por ejemplo, en el 1400 cuando muere, pero ya cuestionando la autoridad del Papa así literal. Este no es el representante de la iglesia. La autoridad máxima es la Biblia, va a decir John Hus. Necesitamos tener una iglesia más espiritual, eso va a decir también. Muere en el 415 y en el 1515, ¿quién aparece? ¿Quién lo profetiza? Están matando un ganso, pero se levantará como es la cuestión, un zorzal, una cosa así, ¿cierto? un cisne, Un cisne, se levantará ¿cierto? un cisne, sí. John Hus, cuando es quemado, a todo esto, traen los huesos de Wycliffe, los desentierran, los traen al juicio de John Hus, Qué queman a John locura. Hus y lanzan la ceniza de John Hus y la de Wycliffe al río. ¿En O qué sea, río? al río Rin, donde está en Constanz, Alemania, sur de Alemania. La lanzan al río porque tenían esta práctica de que no quede ningún hueso que después puedan dejar y usar como reliquia y que se transforme en un mártir. Y efectivamente, él profetiza eso, que va a venir un cisne al que no podrán matar, y linkea en que 100 años después Lutero, cuya casa familiar tenía un cisne, tenía de heráldica un cisne, se levanta y hace todo lo que conocemos en Gutenberg con las tesis de Lutero. Y de ahí todo el Ahora, movimiento, porque ahí ya se abre todo, aparece Calvino, John Knox, el mismo de Zurich, no recuerdo el nombre, este hermano de Suiza también, que en realidad en los mismos años de Lutero él estaba haciendo lo mismo allá, en Suiza. De ahí hay un despertar ya masivo. Entonces, todo va en apuntalar para derribar una autoridad política que presume de autoridad espiritual. ahora, yo creo como decir algo muy importante, o sea, la figura de John Hus va a inspirar a Lutero, fuera de, también la va a inspirar, pero va a inspirar muchas otras cosas más. De hecho, hay una película en Netflix, se llama Medieval, si no me equivoco, y es la historia de Sisak. No sé si tú conoces la historia de Sisak, un guerrero de República Checa eh, que lideró oleadas de ejércitos cruzados enviados por el Papa y después por el emperador Sigismundo. En su primera instancia peleó contra ellos en las cruzadas, qué sé yo, pero luego Sisak va a luchar en favor de República Checa en contra del Imperio Otomano para defender su pueblo. Pero ¿por qué estoy nombrando esto? Porque Sisak le va a dar también, así como identidad a República Checa, va a luchar por la fundación de esta nación. Y es muy interesante, si puedan ver la película, se llama Medieval, está en Netflix, nombran a John Hus y dicen, mira lo que predica John Hus sobre la hermandad, sobre el amor, como que tenemos que ser aquí y allá. Y todos estos hombres que luchan en esa época en República Checa y todo esto en Europa ya, están siendo influenciados por estas corrientes, ¿cierto? De que un nuevo cristianismo está surgiendo. Entonces, hace 500 años ya la gente la venía viendo. Claro. La venía viendo, o sea, ya esto ya el Señor ya estaba como desbordando toda esta institucionalidad, ¿me entiendes? Y luego viene Lutero, marca esta reforma
comienza la reforma, pero y aquí comienza otro cisma en la reforma, cuando aparecen los anabaptistas, y los anabaptistas dicen, ya, ok, o sea, Lutero está bien, pero Lutero nos sigue exigiendo el diezmo, Lutero ahora nos está exigiendo esta otra cuestión, tienen autoridades máximas, están los luteranos, ahora no tenemos papa, pero tenemos a Lutero, y así comienzan los anabaptistas como siguen bautizando niños, como en la cuestión Lutero, y ahí los anabaptistas son perseguidos también por la misma iglesia, y así comienza a comenzar, así se da paso a lo que ya nosotros tenemos, que es la iglesia como la conocemos. Que de hecho, ahí volvemos al punto, creo yo, que de que con el movimiento de Lutero era como el punto, para mí, a mi parecer, es como volver a poder desprendernos de esta autoridad única que es el Papa, y desde ahí es todo un camino para redescubrir cuáles son las cosas que realmente importan. Y obviamente Lutero en algún momento lo dijo, no hay pueblo para las reformas que se necesitan. O sea, y no lo culpo por lo que dijo. De verdad, debe haber sido muy complejo tratar de convencer a personas de algo, personas que se formaron y cuya cultura y cuya historia está en torno a el Papa en lo más grande. Entonces, súper complejo. Y es tanto así que el primer desautorización del Papa lo que provoca son guerras civiles, guerra entre naciones, movimientos políticos básicamente, movimientos políticos de naciones contra naciones por el hecho de haber desautorizado al Papa. Entonces, ¿a qué voy? Y con esto cierro. La figura del Papa siempre ha sido una figura política, no es otra cosa. En el caso de Francisco, o Bergoglio en realidad, no le quiero decir Francisco, Bergoglio, quien falleció, si uno revisa todos sus años, fueron movimientos políticos. Él se dedicó a la política. O sea, si quería reformar algo, más reformador fue Ratzinger, que en realidad su reforma no era espiritual, su reforma era: esta empresa está llena de corrupción, hay que limpiarla un poco. Pero en vista de que la institucionalidad está mal, él trata de hacer ciertas cosas que no le resultaron y termina entonces haciendo su último movimiento, que es renunciar, para hacer renunciar a toda la curia que básicamente le estaba ocultando una serie de corrupción. Entonces, gran teólogo Ratzinger igual, hay que decirlo. Claro, él hace un movimiento muy político de paso, porque al verse débil frente a una estructura política que es la curia, en este caso, que es como el Deep State, el estado profundo del Vaticano, como él no tiene fortaleza política para eso, él recurre a lo que es su fortaleza, básicamente la teología, y se saca de la manga el que el Papa puede renunciar, y lo argumenta teológicamente y listo. Pero al hacer eso, por ley, tenía que renunciar toda la curia detrás de él y volver a reiniciar todo. Entonces él hace este movimiento, casi me voy a vengar de todos estos tipos que no me han dejado hacer lo que quiero hacer, y que han mantenido oculto toda esta red de corrupción, red de situaciones con la pedofilia y todo este tema que viene de Juan Pablo II en adelante, y más atrás de Juan Pablo II, creo que era Juan VI el que levantó el Banco del Vaticano, y cuando empezaron a negociar con la Cosa Nostra y la mafia vaticana, cosa que está en la película El Padrino, por si alguien ahora entiende la referencia, con el Papa, cuando conversa con el Papa en el patio. Bueno, volviendo a ese punto de acá, Bergoglio tuvo un movimiento político, básicamente, para volver a instalar al Estado Vaticano como un elemento importante en la geopolítica. Y eso fue todo su movimiento. No hizo ninguna reforma, no hizo ningún aporte a los pobres, como tanto se dice. Bastaba con que vendiera un par de piezas de arte del Vaticano y hubiesen creado un hospital para pobres en el sur de Italia para refugiados. Pero nada de eso ocurrió. Que soltaran algunas criptomonedas y era. ¿Me entiendo? O sea, bastaba con que es que, mira,
Lo pongo así en términos muy sencillos. En Italia hay más de 60.000 templos católicos, ¿sí? Para hacer un contraste, Chile tiene como 3.000 y tanto. Y Italia cabe por lo menos 2 veces en terreno, en espacio territorial en Chile. Chile es mucho más largo y tenemos 3.000 templos, que ya es harto. Pero allá hay 60.000, más o menos, ¿sí? Un estimado. Cada uno de esos templos tiene por lo menos una reliquia. Reliquia me refiero a alguna cosita de un santo, lo que sea, que está guardada en algún cofre con oro, piedras preciosas, en fin. Bastaba, y eso sin contar lo que hay en el Vaticano. Bastaba, en el Vaticano hay piezas de arte de diferentes lugares guardadas ahí, cosas arqueológicas guardadas ahí, piezas de este tipo como lo que menciono guardadas ahí. Bastaba un solo movimiento para deshacerse un par de esas cositas para hacer un gesto de amor a los pobres real, más allá de no ponerse los zapatos rojos marca Ferragamo que usaban los otros papas. Entonces, toda esa, yo lo recuerdo cuando salió recién Bergoglio, haber leído una revista donde entrevistan a uno de los colaboradores de Bergoglio, cuando era de Buenos Aires, cuando era cardenal en Buenos Aires, y este colaborador que lo conocía muy bien y que lo entrevistan, le dice que por favor lo define en una palabra. Y él dice, Bergoglio es un animal político. Eso fue, así lo definió. Y para él era un halago, o sea, él es un animal político. La gente no sabe que antes de Ratzinger querían dejar a Bergoglio como papa y él no quiso porque no estaba listo según él. El tema es que una vez que sale, efectivamente él dice, este es mi fuerte es hablar, mi fuerte es comunicar, mi fuerte es hacer política, negociar. Y a eso se dedicó. Murió haciendo política. Y se entiende, o sea, mirado desde afuera, yo digo, es súper coherente. O sea, el Estado del Vaticano hace eso, es un Estado, hace eso, es una empresa, a eso se dedica. O sea, en ese sentido es coherente. En lo que no es coherente es decir que soy el líder de la cristiandad. En eso no es coherente, no tiene Claro, ningún sustento ni bíblico ni histórico. ya quedó claro ya eso. Ya, Ya lo dejamos claro. ya, sí. Ahora, lo que 1 hora y 40. sí, viejo, y no, y como lo que sí podemos decir entonces de que no, el Papa no representa a la Iglesia del Señor, no, el Papa no es descendiente directo, no pertenece a ese invento de la sucesión apostólica. Pedro no es eh, el padre de la Iglesia. Tenemos un solo padre, ¿cierto? Hay una sola cabeza. Eh, y damos gloria a Dios y gracias a Dios por Lutero, por John Hus, por Wycliffe y por Francisco, por Savonarola, dijiste, sí. Eh, y así, por tantos que murieron firmes en lo que habían escuchado acerca de Dios. Así que, ¿en qué le afecta esto a la iglesia, la muerte del Papa y la elección del nuevo Papa? ¿Qué podrías decir tú de eso para ir cerrando esto? Así como Yo diría que conclusiones. es seguir la noticia de un cambio de gobierno en un estado más, nada Exacto. más, con la diferencia de que Mm, no es democrático. mm. Ahora, no viene un Papa Negro, por si acaso. Es que sí, sí, son cosas que surgen y que como que las conectan con el final de los tiempos y todo esto Pero asunto. Y tú sabes que el Papa Negro se le dice al líder de los jesuitas, ese concepto de Papa Negro se sí, refiere al líder de los jesuitas porque tenía mucho poder. Entonces decían, claro. hay dos papas en Roma, el Papa Mm, y el Papa Negro, que era porque la sede de jesuitas está al lado del Vaticano, está mm, cerquísima. Y el tipo, y los jesuitas en su momento tuvieron un poder pero enorme. De ahí viene sí, el sí. concepto del Papa Negro y todo este rollo. Pero le atribuyen muchas cosas a los jesuitas que quizás tampoco tienen. Le atribuyen mucho más poder de lo que hoy día y en la historia han hecho. ¿Eh? Pero no tiene nada que ver con la iglesia. Así que, amados, Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así que si usted anda mirando como lo que pasa afuera, en el Papa o en una nación determinada para creer que eso es como una especie de señal o reloj profético, creo que
errado, porque hay que mirar al Espíritu Santo para saber lo que pasa en la iglesia, no afuera. Así Amén. que, papá, Amén. papá vendrán muchos, eso sí, Sí. Papá y cada vendrán vez mucho. Exacto. con menos poder, eso sí, cada vez con menos poder. Así que, eso, Sin duda. no sé qué más Sin duda. aportar. Yo dejo hasta No, aquí mi participación. me retiro indignado de que Bueno, qué no, buen gracias por comienzo entonces. acompañarnos a todos los hermanos. Muchas gracias. Nos estamos viendo de nuevo en otro programa de ¿Qué dice la iglesia? Abrazotes a todos. Gracias por Chao, acompañarnos en chao. este podcast.